Ok, entonces acá tienen ustedes, bueno, aquí tienen en la plataforma el material o el archivo con el que se va a trabajar la clase, que es este que tengo en este momento en pantalla. La idea pues es que nosotros podamos realizar el día de ahora algunas, digamos, alguna práctica utilizando la función suma, la función contar, la función promedio, el mínimo y el máximo, la función sumar sí, contar sí y promedio sí. Y aparte también ver cómo es que funcionan los datos hipervinculados, ¿verdad? Entonces, esa es digamos, los subtemas que tenemos que tratar o que tenemos que tocar el día de ahora. Si ustedes quieren tener abierto el documento, pues ustedes lo tienen abierto para que vayan siguiendo como la secuencia de lo que se va a ir realizando. Si no, pues no hay ningún problema. Nada más van escuchándome, ¿verdad? Y van siguiendo las indicaciones de todo lo que se va a ir haciendo para poder ir completando el, el desarrollo del ejercicio. Entonces, vamos a iniciar. Abran un libro en Excel para empezar a trabajar sobre este. Ok, vamos a abrir un libro en blanco. Acá está. Ok, entonces, está un poquito muy grande. Ok, entonces vamos primero a ingresar la información que tenemos, ¿verdad? En, en la información que vamos de la cual vamos a trabajar. El caso, pues es un control de ventas. La información que se tiene es sobre un control de ventas donde tenemos nombres de vendedores y tenemos montos, ¿verdad? Montos de total de la venta que cada uno de los vendedores ha realizado en el mes de enero. Entonces, vamos a comenzar acá colocando el título de la columna. Acá sería vendedor. Buenas noches, Ever. Vamos a hacer un poquito más ancha la Buenas noches, ingeniero. Y aquí vamos a poner el mes de enero. Ese es el dato primero, ¿verdad? Que vamos a tener en esta hoja.
Entonces empezamos escribiendo. Julián dice, Camilo Becerra Ocampo. Él vendió 1737.40. Luego tenemos Andrés Felipe Restrepo y tiene 1758.40. Luego Verónica Ortiz, 3.232.90. Natalia Rojas Yepes, tiene 2.354. Hernán Darío Villarríos, 1.654. Sergio Contreras Ursula, 865.55. Luis $5.346.70. Nancy Arias Cuervo, 3.234.75. Camilo Pérez, 2.132.80. Viviana Andrea Gutiérrez Duque, 4.543. Sandra Milena Hoyos Tirado, 940.60. Ana María Soto, 922. Nelson Enrique Castrillón Figueroa, 5.865. Javier Equilio Córdoba, 2.737.45. Manuel
Guzmán Torres 3211. Y Lina Sánchez Juliao. 1555. Ok, entonces ya tenemos acá. Hay que dar formato, ¿verdad? Hay que poner todos los bordes. En la parte de arriba vamos a dejarle el encabezado con color de fondo, y en la columna B, como es dinero, ¿verdad? Vamos a dejar el formato, vamos a cambiarle, vamos a dejar el formato, bueno, podemos dejar el formato moneda o podemos dejar el formato contabilidad. Cualquiera de los dos es válido porque es dinero lo que nos está representando esa información. ¿Ya completaron el cuadrito? Bueno, me avisan cuando ya lo hayan completado, si lo están haciendo, ¿verdad? Ok, Wendy, gracias. Ever y Leslie, me dicen si lo están haciendo para poderlos esperar. Porque Sí, si no, pues... ya. Sí, Angélica, pero fíjese que como Classroom me sacó, entonces me atrasé. Y me faltan unas cantidades todavía. Sí, Ah, ok. Dele, pues. vaya. Dele. Ever, ¿usted ya terminó? Sí, ingeniero, ya estuvo. Ah, ok. Va. Ok. Vamos a... ¿Qué necesito? Ok. Entonces, en las indicaciones ya tenemos la primera parte, ¿verdad? Ya digitamos. Ahora dice,
en la misma tabla de Excel van a ubicar los meses desde enero hasta junio, pero hay que dejar una celda cada 3 meses, donde se van a totalizar las ventas de cada trimestre. Es decir, vamos a colocar una columna, bueno, ya tenemos la columna de enero, vamos a colocar una para febrero, otra para marzo, luego va a haber una que diga primer trimestre, de ahí seguimos con abril, mayo, junio y segundo trimestre. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso para continuar con rellenando la información del cuadro. Entonces, vamos a volver a presentar acá. Entonces, dice que, ¿verdad? Vamos a agregar, acá tendríamos que poner febrero, marzo, abril, hasta junio. Entonces, yo voy a rellenar con el rellenado automático, ¿verdad? Porque voy a estar escribiendo. Entonces, relleno y ahí ya tengo hasta el mes de junio. Pero entre marzo y abril hay que dejar una columna para colocar el primer trimestre. Entonces, vengo acá y inserto, ¿verdad? Una nueva columna y aquí voy a poner primer trimestre. Vamos a ajustar el texto para que no nos quede así. Acá está. Y voy a agregar la otra columna. Acá vamos a copiarlo para aprovechar el formato. Solo que a este le voy a poner segundo trimestre. Ok. Ahora dice, van a llenar la tabla con los siguientes datos. Vamos a dejarle formato a la tablita para que nos vaya quedando ya en forma. Entonces le colocamos los bordes y lo vamos a dejar de un solo en formato moneda, ¿verdad? Ok, dice, para el mes de febrero, los vendedores aumentaron sus ventas en un 13% con respecto al mes anterior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Dice que aumentaron las ventas con respecto al mes anterior, o sea, hubo un incremento, ¿verdad? De un 13%. Entonces, eso lo vamos a hacer mediante una fórmula. Si yo quiero nada más calcular el 13% sobre un valor, yo hago esto. Este es el valor al que le quiero calcular el 13%. Entonces, hago esto, selecciono la celda, selecciono el valor que está en la celda del mes de enero para el empleado o para el vendedor Julián y lo voy a multiplicar por el 13%, porque dice que ese fue el incremento, ¿verdad? Entonces acá tengo nada más el incremento, o sea, lo que aumentó, pero obviamente no voy a colocar en el mes de enero nada más el aumento, sino que el total, ¿verdad? O sea, lo que la persona vendió en enero más el aumento, porque dice aumentaron sus ventas. Entonces quiere decir que tengo que sumar este valor más el 13% sobre el valor de la venta de enero. Entonces acá, como aquí ya calculé el porcentaje de incremento, lo que tengo que hacer es sumarle, ¿verdad? Entonces le voy a sumar la misma celda, o sea, el mismo valor que tengo para el mes de enero. Y ahora sí,
Acá ya tengo el total que el vendedor Julián hizo o tuvo con respecto a las ventas para el mes de febrero. Y como yo tengo mis datos, ¿verdad? Que los tengo en una forma contigua, entonces yo puedo utilizar el autorrelleno. Entonces, jalo, arrastro el valor de la primera celda, donde tengo el primer cálculo, para poder copiar el resto de la fórmula en toda la columna donde yo estoy calculando, donde yo estoy obteniendo el valor de las ventas de febrero. Ok, ¿se entendió? Buenas noches, Fidelia. Buenas noches, Fátima. Buenas noches, Inge. Buenas noches, ingeniera. Miren, para que no se tarden en digitarlo, porque si se tarda un poquito uno, se la voy a subir ahorita a plataforma, este archivo, y toman ese para poder ir trabajando lo que estamos haciendo, para que no se atrasen. La voy a subir ahorita. Allí mismo donde dice material clase lunes. Ya les digo cuando ya lo tenga subido. Ok, ya está ahí. Revisen la plataforma y descarguen el archivo. Hola, ingeniero. Hola. Podría ser el último paso que hizo en la fórmula de la casilla para que le diera el total de 1963.26, por favor. Ah, acá. Sí. Acá. Lo que hice, dijimos, lo que se había incrementado, ¿verdad? Según el porcentaje que dice el ejercicio, aumentaron las ventas en un 13%. Entonces, acá nada más tengo el porcentaje que incrementó, pero como se supone que estamos calculando la venta total, ¿verdad? Entonces tengo que sumarle lo que el vendedor Julián hizo en el mes de enero. Entonces coloco el símbolo de suma y le doy clic a la celda donde tengo el valor de la venta de enero. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Esto es lo mismo como que ustedes hubieran hecho, digamos, el proceso al revés, entre comillas. ¿Por qué? Si yo sé que yo voy a calcular un incremento, ¿sí? Y que tengo que calcular un total, entonces, en base a ese incremento, entonces yo primero digo, ok, de enero, dice, yo voy a sumarle el 13% de enero. Entonces, coloco primero la celda donde está el valor de enero, más la misma celda de enero multiplicada por el 13%. ¿Sí? Entonces, y me va a dar lo mismo. Al final me va a dar lo mismo. Si yo copio y arrastro, si se fijan acá, lo tengo al revés, ¿verdad? Tengo primero calculado el porcentaje de incremento y después tengo sumado el valor original con el valor que inició o con el valor que terminó enero. Entonces, si yo vengo acá y arrastro, aquí tengo, en esta celda tengo 1986.99, me tiene que quedar lo mismo, aunque la fórmula cambie. Ahí está. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que estoy haciendo es invirtiendo el orden de los operandos.
O sea, es lo mismo, pero al final es lo mismo. Caso que no se va a dar en la siguiente operación, porque en la siguiente operación dice que hubo una reducción para todos los vendedores, dice, con respecto al mes de febrero. Aquí dice que no aumentó, sino que al contrario, disminuyó. Y disminuyó un 7.4%. Entonces, acá, si yo calculo primero el porcentaje, el 7.4% que hubo de disminución, o sea, yo vendría y a este valor, a los 1963.29, le voy a multiplicar o lo voy a multiplicar por el 7.4%, ¿verdad? Entonces, este valor es el que yo tengo que restar de la columna de febrero, ¿sí? Porque está diciéndome que hubo una disminución, no hubo un aumento. Entonces, si yo vengo y lo realizo o coloco o defino mi fórmula, así como lo hice con la columna de febrero, entonces a esto yo vendría acá, le diría que le reste este valor a lo que tengo en el valor de enero o a lo que tengo en el resultado de enero. Y me queda así, me queda negativo, ¿sí? Y en realidad no es negativo, ¿sí? Porque acá es como que yo le estuviera diciendo, ok, acá en febrero tuve esto, ¿verdad? Pero la reducción, o sea, yo tuve en vez de aumentar mis ventas, se redujeron en un 7.4%. Entonces, ¿sí? Entonces, no es un valor negativo el que me tiene que dar. Sí me tiene que dar 1817.98, pero no negativo, porque él no tuvo un resultado de ventas negativo, sino que disminuyó el valor con respecto al mes de febrero. Entonces, ¿qué debo hacer? Acá, cuando nosotros tengamos, digamos que vamos a hacer restas o vamos a tener una disminución o vamos a decrementar algún valor, tenemos que tener el cuidado que primero debe de ir el valor mayor, ¿sí? El valor más grande, que en este caso es lo que tenemos en la celda C3, y después tenemos que hacer la resta del valor menor, que es este que está acá. Yo lo he puesto así separado, ¿verdad? Para que ustedes más o menos comprendan. Entonces, ¿cómo me debería de quedar la formulita? La formulita en realidad me tiene que quedar, lo voy a hacer aquí abajo, aunque es arriba, ¿verdad? Después lo corregimos. La formulita me tiene que quedar primero el valor original. Luego le voy a restar este mismo valor, pero multiplicado por el porcentaje que me están dando. Es el 7.4%. Y ahora sí, si se fijan es el mismo valor, pero ya con signo positivo, que es el correcto, o sea, es lo correcto que yo debo de hacer. Acá me tendría que salir con signo negativo si el valor en realidad fuera negativo, ¿sí? Si en realidad el valor que me tiene que salir es negativo, pero en realidad es un valor positivo, que si bien es cierto, va a resultar de la resta, ¿sí? Pero el valor tiene que ser positivo porque no la disminución o la reducción de las ventas no fue mayor a lo que la persona vendió el mes anterior. Fuera negativo si me dijeran que la persona redujo o disminuyó las ventas más del 100%, porque sí, ¿verdad? Excede el monto positivo, pero en este caso no, es un porcentaje que no excede al 100%. Entonces acá hay que corregir eso. Entonces aquí vamos a poner bien la formulita y vamos a decir que al mes de enero le va a restar el 7.4% aplicado a la misma venta de enero. Y aquí se me quedó el multiplicado. Y le doy enter, ¿sí?
Ahora sí, como ya tengo esto, ya puedo copiar. Ya puedo copiar la formulita en todo el resto de la columna. Fíjense en otra cosa. Yo acá tengo el formato para la columna, formato contabilidad. Por eso fue que cuando acá me dio un valor negativo, él me lo encerró entre paréntesis. Eso es algo que hacen en la parte contable. Ellos no ponen menos, ¿verdad? Ellos no ponen el símbolo de menos, sino que cuando van a identificar un valor negativo, se coloca entre paréntesis. Entonces, la persona que está leyendo ese, digamos, ese estado financiero, él tiene que saber que si el valor, el número está encerrado entre paréntesis, es porque es un valor negativo. No lo identifican con el menos como se hace en matemática, ¿verdad? No, o en estadística, sino que se identifica con los paréntesis. Con los paréntesis. Ok, en abril, perdón, el primer trimestre. Vamos a ver qué dice. En el primer trimestre o para los trimestres es la sumatoria. Para el primer trimestre vamos a calcular la sumatoria de las ventas de enero a marzo. Entonces, esto lo vamos a obtener mediante la función suma, ¿verdad? Y como o las celdas que tienen valores numéricos están ubicados en una forma contigua a donde yo estoy ubicando la función, pues él automáticamente me selecciona todo el rango de celdas. No tengo yo que estarlo seleccionando, pero esto es porque tengo, como les digo, en una forma contigua la celda donde yo voy a calcular la función con las celdas que necesito operar, ¿verdad? Mediante esta función. Entonces, ahí ya tengo la función. Claro, como es una sumatoria, ustedes podrían haberlo hecho manual, ¿verdad? Ir seleccionando cada celda e irla operando con el símbolo de más. Al final es lo mismo, solo que obviamente con la función pues lo hacemos casi en una forma automática, ¿verdad? Nada más es de definirle cuáles van a ser las celdas, los rangos de celdas. Si se fijan acá, él me muestra o me selecciona la que está arriba, ¿verdad? En la parte de arriba. Entonces, tengo que venirme acá y seleccionar el rango correcto. Y ya acá ya me empezó a dar que necesito tenerlo, ¿cómo se llama? Un poquito más amplia la columna. Cuando les salga a ustedes este error es porque el valor o el contenido de la celda está excediendo el ancho de la columna, ¿sí? Entonces, no se vayan a afligir, solamente de ampliarlo un poquito, ¿verdad? Hacer un poquito más ancha la columna para que ella quepa y quede en una mejor forma, el valor que se está calculando. Ahí está. Ok, entonces acá pues solamente hacemos el autorrelleno y ahí ya tenemos los valores del primer trimestre. ¿Preguntas? Por el momento todo bien. Ok. Fátima y Fidelia pudieron descargar el archivo. Sí, ingeniera, ya lo descargué. Ok.
Ok, entonces continuemos. El mes de abril. En abril dice las ventas de los últimos 5 vendedores fue mayor en un 15.5%. Los demás aumentaron en un 9% sus ventas con respecto al mes de abril. Ok, ¿cómo calculamos esto? ¿Cómo lo entienden ustedes? En abril dice las ventas de los últimos 5 vendedores fue mayor en un 15.5%. Los demás solo aumentaron un 9% sus ventas con respecto al mes de abril. ¿Cómo lo comprende? Acuérdense que estamos trabajando con el mes anterior, ¿verdad? O sea que el aumento, la disminución o lo que se presente, la situación que se presente, la tenemos que hacer con respecto al mes anterior. Entonces, si aquí nos dice que las ventas de los últimos 5 vendedores, o sea, los últimos 5, ¿quiénes serían? Serían ellos, ¿verdad? Vamos a dejarlos para ubicarme. Estos serían los últimos 5 vendedores. Entonces, los últimos 5 vendedores incrementaron sus ventas en un 15.5%. Entonces, me voy a venir acá. Voy a hacer mi formulita, pero con respecto a marzo, no con respecto al primer trimestre. Entonces, acá dice que incrementaron un 15.5%. Entonces, voy a multiplicarlo por el 15.5%. Ahí está. A este le sale poquito porque solo vendió 964, pero sin embargo aumentó un poquito. A este ya le salió un poquito más y así sucesivamente. Los últimos 5 vendedores son los que tuvieron el 15.5%. Ahora, el resto solamente aumentó el 9%. Entonces, acá seleccionamos siempre marzo y le vamos a sumar el 9%. Multiplicando el mismo valor de marzo por el 9%. Entonces, acá arrastramos y copiamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que acá solamente los últimos 5 tuvieron un incremento del 15.5% y el resto, no, ¿verdad? El resto solamente aumentó el 9%. Vamos a quitar esto porque esto en realidad no solamente era para que nos orientara. Pero ustedes tienen que tener el cuidado que el 15.5 empieza a aplicarse a partir de Ana María Soto, ¿verdad? Hasta Lina Sánchez. Ok. ¿Vamos bien? Fíjense que hasta el momento Sí, genial. Solo estamos usando fórmulas, no estamos usando funciones. 1. Y 2, estamos analizando, ¿verdad? No lo estamos haciendo así en una forma mecánica. Vamos pensando un poquito qué y cómo y por qué se debe de realizar la operación de esa forma.
Entonces, porque recuerden que Excel, si bien es cierto, nos ayuda, ¿verdad?, a tener como en una forma mecanizada ciertas operaciones, pero también para poder definir esas operaciones tenemos que analizar la situación, ¿verdad? O de la mejor forma para que nos dé el resultado que se esté esperando. Ok, sigamos entonces. Para el mes de mayo dice, para mayo y junio hubo una reducción general, o sea, para todos los empleados tuvieron una reducción del 10.5% y del 2% respectivamente. O sea, para mayo se redujo o se reducieron las ventas en un 10.5% y para junio en un 2%. Con relación, dice, a enero. Fíjense bien, acá no dice que la reducción fue con respecto al mes anterior, sino que fue con relación al mes de enero. O sea, lo que la operación que vamos a hacer, la vamos a aplicar al total de la venta del mes de enero, no al total de la venta del mes de abril, porque así nos dice el enunciado del ejercicio. Para mayo y junio hubo una reducción general del 10.5% y del 2% respectivamente, con relación a enero. Entonces, aquí la operación para mayo va a ser con respecto a enero, no con respecto a abril. Entonces voy a seleccionar el mes de enero. Como es reducción, le vamos a quitar el mismo mes de enero multiplicado por el 10.5, que es el porcentaje para el mes de mayo. Y ahí está, ¿sí? Para el mes de mayo. Y para el mes de junio siempre va a ser aplicado en base al mes de enero, solo que para el mes de junio va a variar el porcentaje porque sería el 2%. Y ahí está. Entonces, ya teniendo esto, solo arrastro y copio mi formulita. Y el segundo trimestre, igual, ¿verdad? Voy a sacar la sumatoria exactamente de abril, mayo y junio. Y ahí está ya. Y así ya completé mi cuadro. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Seguimos. El porcentaje de mayo dijo que era de 10.5, ¿verdad? Es del 10.5, sí, acá está. Okay. Ahí está. Mayo es el 10.5 y junio es el 2%. Ok, gracias. Bueno.
Ok. Lo siguiente dice es totalizar las ventas de cada mes. El promedio, o sea, hay que sacar el promedio, la venta mayor, la venta menor, cuántas ventas fueron mayores a $1,000 y el promedio de ventas que fueron mayores a 3,500. Entonces, todo eso lo vamos a hacer en la parte de abajo, ¿verdad? Acá, lo primero que nos pide, dice, es totalizar las ventas de cada mes. O sea, tenemos que sacar la sumatoria, ¿verdad? Porque nos lo está pidiendo por cada mes. Por trimestre ya lo fuimos sacando en esta parte de aquí, o sea, en la columna de primer trimestre y en la columna de segundo trimestre. Entonces vamos a colocar una fila que diga que acá vamos a obtener los totales. Los totales y vamos a hacer la cuadrícula. Vamos a hacer la cuadrícula. Y para ir diferenciando los valores que vamos a ir calculando, pues le vamos a ir agregando un color diferente. Vamos a dejar este verde. Y vamos a dejarlo en negrito. Ok. Lo que me está pidiendo son los totales o la totalización de las ventas de cada mes. Entonces eso obviamente lo voy a hacer con mi función sumatoria. Y si se fijan, ahí me muestra el rango que va a acabar desde el vendedor Julián hasta el vendedor Lina. Entonces va el rango de la B3, exacto, es la B3 hasta la B18, que es el último valor que yo tengo. Y le doy Enter, como no me cabe, lo voy a hacer un poquito más amplio y ahí tengo el total. 42.090.55. Entonces, como todas las celdas las tengo contiguas, pues voy a arrastrar. Me ubico acá y arrastro para obtener el total de cada uno de los meses de todas las ventas. Y voy agrandando, ¿verdad? O haciendo un poquito más ancho en la columna para que se muestre mejor. Ahí está. Entonces ahí ya tengo mi primer resultado, los totales. Luego me pide el promedio. Tengo acá el promedio. Y voy a repetir de poner el formato. Entonces, solo que ahora lo voy a seleccionar el color amarillo. Lo voy a dejar siempre en negrito. Entonces, el promedio, recordemos que es la sumatoria de X valores entre la cantidad de valores que yo estoy sumando. Entonces, vamos a utilizar también aquí una función. Me voy acá a donde está la insertar función y aquí tengo el promedio. Entonces el promedio, los argumentos que me pide, pues es nada más que seleccione los números o el rango de números con o a los que yo necesito calcular. Es el promedio. Entonces le doy a aceptar y aquí él me está preguntando, ¿verdad? ¿Cuál es el rango que yo quiero o al que yo le quiero sacar ese valor o calcularle, ¿verdad? El valor. Si se percatan, el rango que él me da es el de desde la B3, que está bien, ¿verdad? Pero él termina la selección automática hasta la B19 y no la quiero yo hasta la B19, sino que hasta la B18. En estos casos tienen ustedes que ir teniendo el cuidado si
si por ejemplo la sumatoria aquí fuera al revés, si yo hubiera calculado primero el promedio y después hubiera calculado la sumatoria, Excel toma todo el rango de las celdas que tienen números, que encuentra ella con números. Entonces, es de tener ese cuidado, ¿verdad? Que el rango que estamos nosotros seleccionando sea el correcto. Entonces, vamos a seleccionarlo en forma correcta. Entonces, solo nos venimos acá, le damos un clic a la primera celda y arrastramos hasta donde queremos que nos calcule el promedio, que es hasta la fila 18. Ahora sí. Entonces, aquí nos da los valores que él ha seleccionado, que nosotros hemos seleccionado en ese rango, y en la parte de abajo nos muestra el resultado. Y así ya tenemos, nos da un valor menor porque es un promedio, ¿verdad? Estamos sacando un promedio. Entonces, lo que hace es que esta sumatoria la divide entre la cantidad de valores que se han ingresado, para este caso la cantidad de vendedores. ¿Cuántos vendedores tenemos? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Esto es como que si yo hubiera calculado primero mi sumatoria, que es lo que tengo acá, y lo hubiera dividido entre 12. Ay, no, ¿cuántos eran? $16, no son 12, entre 16. Ahí está, me da el mismo valor. O sea, es lo mismo, ¿verdad? Si en algún momento ustedes no se recuerdan de cómo es la sintaxis o cómo es la estructura de la función, pues ustedes pueden hacerlo mezclando diferentes funciones con algunas operaciones matemáticas, si no se recuerdan. Ok, acá lo mismo, ¿verdad? Como ya tenemos tenemos todos los valores en una forma contigua, pues podemos hacer el arrastre y la copia y a poder autorrellenar el resto de las celdas. Luego nos pide la venta mayor. Repetimos nuevamente. Le damos otro color. Y colocamos en negrito. Ok, la venta mayor. Si yo me voy así a ojo, ¿verdad? A visualizar, a identificar cuál fue la venta que se hizo y fue el mayor valor, creería que fue esta. Esta dice que fue de 5,346. Ah, no, aquí hay otra, ¿eh? 5,865. O sea, esta fue mi venta mayor. Este fue el mayor valor de todos. Pero ahorita, pues como son pocos valores, ¿verdad? Los podemos identificar en una forma bastante rápida. Pero ¿qué sucedería si estos fueran más valores? Si fueran que unos 30, 40, 50 valores, creo que sería un poquito más difícil, no imposible, poder obtener el mayor valor. Entonces, para esto existe la función máximo, ¿sí? Nos venimos nuevamente a donde está el icono de funciones y acá tenemos la función max. Entonces, max, si se fijan acá abajo en la descripción, dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. O sea, él se basa en valores numéricos, ¿verdad? No en valores lógicos o en valores de texto, porque ahí pues tendría él que hacer otra conversión. Entonces, selecciono el valor max, perdón, la función max, le doy a aceptar y voy a seleccionar el rango de celdas de donde yo quiero ir a obtener el valor mayor.
O sea, ahí está mi rango de celda y si se fijan, el previo que él me da de resultado es 5.865, que está bien, ¿verdad? Eso fue lo que yo pude visualizar, que me iba a dar como resultado el valor mayor. Entonces, le doy a aceptar y ahí tengo ya mi valor mayor. Si repito la misma operación para la siguiente, lo voy a hacer así, colocándolo para que vayan recordando cómo es el encontrar un valor mayor con la función max. Entonces se vienen siempre a las funciones, seleccionan en la función max, le damos a aceptar y lo que nos pide, los argumentos que nos pide, pues es nada más un rango de celdas, de donde ir él a comparar y a obtener el valor mayor. Y aquí está 6.627.45, que es este valor que está aquí. Le damos a aceptar y ahí ya lo tenemos. Ahora sí, venimos y copiamos la función en el resto de celdas. Ahora nos pide encontrar la venta menor. Y repetimos. Hacemos ponemos los bordes. Le vamos a cambiar el color. Y lo vamos a dejar en negrito. Entonces, para la venta menor es utilizar una función que hace lo contrario que la función del máximo. ¿Sí? Entonces, buscamos dentro nuevamente de las funciones, solo que ya no va a ser máximo, sino que va a ser mínimo, o sea, el valor menor. Si no lo tenemos acá, entonces nos podemos ir a todo y como está ordenado, ¿verdad? En orden alfabético, buscamos, aquí está la función máximo que acabamos de utilizar. Vamos a buscar, aquí está, la función min. Y en la descripción nos dice que devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Igual que en la función máxima, omite los valores lógicos y el texto. Entonces sí, esta es la que vamos a usar para sacar o para obtener el valor menor de todas las ventas. Y de la misma forma que el máximo nos pide un rango. Entonces seleccionamos el rango, ¿verdad? Para que no vaya a tomar el total, ni el promedio, ni el valor mayor, sino que solamente los valores de las ventas. Y aquí está, el valor mínimo nos dice que es 865.55. Le damos a aceptar y ahí lo tenemos. Vuelvo a repetirlo. Ahora ya me tiene que salir en las usadas recientemente. Exacto, aquí está. Entonces ya le digo aceptar y vuelvo, como les digo, a seleccionar el rango. Y así hoy ya puedo arrastrar y copiar. Y ahí ya tengo mi otro resultado. ¿Preguntas hasta el momento? No, por mi parte no hay. Todo bien. Ok. ¿Las compañeras? ¿Todo bien? En lo personal, todo bien, ingeniero. Gracias, Wendy.
Espérenme, vamos a ver algo. Que Leslie me dice que la está sacando Classroom. Creo que es el internet el que le está fallando. Entonces le estoy enviando ahorita directamente el enlace para que se una a la clase. Ok. Sigamos entonces. Venta mayor. Luego dice que hay que calcular el total de ventas que fueron mayores a 1000. Entonces vamos a poner total en realidad no sería total de ventas, sería cantidad. ¿Cuántas? Quizás mejor para que se comprenda mejor. ¿Cuántas ventas? ¿Cuántas ventas mayores a 1000? Ok. Color, color, color. Ok, ¿cuántas ventas mayores a 1000 hubieron? O sea, tenemos que contar. Tenemos que contar cuántas fueron mayores a $1000. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ventas fueron mayores a 1000. Entonces, eso lo voy a hacer también utilizando una función. Veamos. Para poder contar, ¿sí? Para poder contar existe la función contar. Aquí la tenemos. Entonces, igual, ¿verdad? Si ustedes no la tienen entre las que han utilizado o se han utilizado recientemente, pues vayan y la buscan en todo. Buscamos por orden alfabético la letra C y allí en la letra C buscamos o seleccionamos la función contar. Y le decimos aceptar. Si yo me voy y utilizo nada más esta función, digamos que vengo acá y selecciono el rango, él me está contando porque aquí me está dando un valor. Voy a decir aceptar. Él me está dando un valor, ¿verdad? Pero ese valor no tiene como ninguna característica especial, porque lo que he hecho ahí es nada más contar. Contar una cantidad de celdas, por así decirlo, cantidad de valores que están dentro de esa celda. O sea, no estoy haciendo nada específico. Sin embargo, a mí me está pidiendo que cuente, pero aquellas ventas que fueron mayores a 1000. O sea, hay una condición, hay una característica especial que debe de cumplirse
para el resultado que yo voy a obtener, que ya vimos que tiene que darme el valor de 13, ¿verdad? Porque son 13 los valores que están aquí que son superiores a 1000. Entonces, si bien es cierto, existe la función contar, pero esta función contar no me limita, no me condiciona, no me va evaluando una característica especial que es la que yo necesito que me dé o que se evalúe para poder sacar este resultado. Entonces, siempre voy a utilizar la función contar, pero con otra característica. Si me vengo acá a todo, voy a donde están las funciones con la característica de contar. Acá. Y ustedes ven, tengo, dice, contar hacia seca, ¿verdad? O sea, no delimita nada. Tengo que me cuente los blancos, o sea, los espacios en blanco. Tengo un contar sí. Si yo le doy clic acá, me dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. O sea, más o menos, para digamos, podría ser que esto sí me funcione. Luego tenemos otra contar sí y dice, cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Ah, ok, este ya se está yendo como que un poquito más amplio, ¿verdad? O sea, un conjunto de condiciones o criterios, o sea, como que va a evaluar más cosas y yo simplemente quiero como una característica en especial. Entonces, vamos a optar por esta, contar sí. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. O sea, solo me va a evaluar una cosa, una especificación. Entonces le vamos a decir aceptar. Y acá, lo primerito que me pide es el rango. Si se recuerdan, todas estas funciones que habíamos estado utilizando, el único argumento que me pedían o el único parámetro que me pedían era que yo estableciera un rango. Eso era todo lo que me pedía, tanto la sumatoria, el promedio, el mayor y el menor. Esos es los argumentos o esos son los parámetros que ellos me piden, un rango de celdas. Acá no, acá ya me está diciendo que yo necesito o él necesita que le especifique un rango de celdas y aparte de eso un criterio. Entonces, el rango que me dice es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. Ok, ¿cuál es el rango de celdas? Pues este, ¿verdad? Empezamos desde Julián hasta Lina. Ok, ahí tengo mi rango de celdas. Me ubico en el criterio. El criterio dice es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben contarse. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la condición que yo quiero establecer que sean mayores a 1000? O sea, los valores que están en este rango, yo necesito que me los cuente siempre y cuando sean mayores a 1000. Entonces, acá tengo que colocar ese criterio o esa condición. Entonces, ¿cómo establezco ese criterio o esa condición? Pues colocando que los valores que yo necesito que me cuente tienen que ser mayores a 1000. Entonces, acá me permiten que esté mi teclado. No sé en dónde tiene, aquí está el símbolo de mayor. Entonces me toca aquí hacer esto. Ustedes búsquenlo en el teclado, ¿verdad? Ok, regreso entonces acá. Regreso entonces acá y vuelvo a buscar la función contar sí.
Acá está. Selecciono mi rango. Y acá en el criterio dijimos, vamos a colocar la condición o la característica que yo necesito que se cumpla. Y la característica es que sea mayor a 1000. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí me dice, ¿verdad? Mayor a 1000. Y aquí ya me da un premio. Son 13. Y exactamente ese es el valor que habíamos ido, ¿verdad? Contando de uno en uno, de todos los valores aquellos que fueran mayores a 1000. Entonces, le doy a aceptar. Y ahí está ya el resultado mediante la función contar sí. Lo repito aquí. Me voy nuevamente a las funciones. Acá ya tiene que aparecerme las usadas recientemente. Aquí está. Selecciono la función contar sí. El rango es lo primero que me pide. Entonces vamos a seleccionar el rango de todas las cantidades de los vendedores. El criterio es que sean mayores a 1000. Entonces coloco el símbolo de mayor. Y luego el número 1000, que es el valor que estoy evaluando. Si se fijan, acá me da el previo, ¿verdad? Son 15. Obviamente fueron otros valores en las ventas. Y le doy a aceptar. Repito, para que se me vaya, para que me vaya quedando, ¿verdad? Cómo es que funciona esta función. Elijo la función contar sí. Selecciono el rango. En el criterio voy a establecer mi condición, que es que los valores sean mayores a 1000. Y en el previo, antes de decirle aceptar, le doy clic en la parte de arriba para verificar, ¿verdad? Que lo que estoy escribiendo no esté mal, no esté mal redactado, no me dé un error de sintaxis. Entonces me dice que son 13, entonces estamos bien. 13. Y allí lo voy centrando. Voy a repetirlo nuevamente. Le digo contar sí. Selecciono el rango. Y luego el criterio. Que sea mayor a 1000. Vemos. Ahí está. Son 16 los valores. Ok. Ahora cuando ya tengo, ¿verdad? Bien, digamos, establecido que así es, pues lo copio la función en el resto de las celdas. Ok, preguntas. Yo no lo puedo hacer porque no encuentro el mayor que en el teclado. Hagan lo No que sé yo cómo ponerlo. hagan lo que yo hice, váyase a insertar símbolos, símbolo y busque el símbolo de mayor. Porque lo mismo me pasó a mí en el teclado, no lo encontré. Pero entonces, Vaya, ahorita voy a intentar. ajá, y como lo que usted va a hacer es copiar y pegar, ¿verdad? El símbolo, entonces hágalo así. Ok, ahorita intento. Y le digo si no puedo. Vaya.
Ok. El último valor que se nos pide es el promedio de ventas mayores a 3.500. Nosotros ya sacamos, ¿verdad? El promedio, pero el promedio general, el promedio de todas las ventas. Acá nos están pidiendo que saquemos el promedio, pero solamente de aquellas ventas que su monto exceden los 3.500. Entonces, ¿cuáles serían esos? Este no, ¿verdad? Es 3.200. Sería este. Vamos a poner en diferente color. Sería este otro. Y este otro. Solamente son 3. No tenemos otro valor mayor a 3.500. Veamos en la siguiente. Sería esta. Esta otra. Esta también. Esta. Aquí hay más. En este mes hay más. Ok. Entonces, si yo lo hiciera a piecito, ¿verdad? Si no tuviera una función con la que me pudiera apoyar, entonces si yo lo hiciera a piecito, ¿qué debería de hacer? Entonces, si lo hago bien a piecito, ¿verdad? Utilizando fórmulas, tendría que ir sumando estos 3 valores y dividirlos entre 3. Ahí tengo yo mi promedio. Promedio de las ventas mayores a 3.500. Si yo quisiera sacar el promedio por medio de la función promedio, pero dándole clic a ¿verdad? A cada una de las celdas donde yo tengo cada valor mayor a 3.500, pues también me puedo apoyar en la fórmula promedio, pero no seleccionando un rango de celdas, sino que seleccionando las celdas específicas. Una sería esta, la otra sería esta y la otra sería esta. Y si se fijan es el mismo valor, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué estoy tratando de hacerles ver? Que no solamente podemos utilizar las funciones para poder sacar los resultados, pero claro, esto a mí no me va a funcionar porque si yo vengo esto y lo hago acá, este valor es incorrecto. ¿Por qué? Porque él está tomando exactamente este valor, este otro y este otro, pero este que está aquí, este que está aquí y este que está acá no me los ha tomado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo voy a utilizar una fórmula, pues venir y empezar, ¿verdad? Otra vez a sumar cada valor que sé yo que cumple con la condición que estoy evaluando. Y acá también ya no sería entre 3, así como lo habían hecho en esta primera columna, sino que sería entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendría que ser entre 6 porque estoy sacando el promedio. Si vengo y lo hago mediante la función promedio, ¿verdad? No tengo que estar dividiendo, pero tengo que seleccionar cada celda. Entonces, digamos, esta sería una, esta sería la otra, esta sería la tercera, esta sería la cuarta, ¿dónde estaba la C12? Esta sería la quinta, y esta sería la sexta. Y ahí tengo, me da el mismo valor. Fíjense una cosa, con esta función promedio, yo saqué mi promedio, pero de un rango, ¿verdad? Un rango específico de celdas. Con esta otra, yo saqué el promedio, pero con celdas en específico. Entonces, funciona o digamos que tiene la misma función, solo que esta
la forma en como yo utilicé esta función promedio fue mediante un rango. Y esta fue mediante la selección de ciertas celdas para poder obtener ese promedio. Pero al final utilicé siempre la misma función, solo que de diferente forma. Ahora bien, acá nos pide el promedio, pero en base a una condición. Entonces, vamos a buscar dentro de las funciones la función promedio. Vamos a buscar dónde están los promedios. Entonces aquí la tenemos. Esta es la que hemos estado utilizando, ¿verdad? La función promedio común y corriente. Pero ahorita yo quiero que mi función promedio funcione con una condición o con una característica. Entonces voy a seleccionar promedio.sí. Esa sería la función que estaría utilizando. Le digo aceptar y ella me pide siempre, ¿verdad? Un rango. El rango dice es el rango de celdas que desea evaluar. Entonces me voy a ubicar acá y voy a seleccionar el rango de celdas que deseo evaluar. Luego, el criterio, ¿cuál es el criterio? Que sea mayor a 3500. Entonces coloco el símbolo de mayor y luego el valor de 3500. Y ahí está. Si se fijan, me da el valor 5251. Quiero ver si da igual. Si se fijan, es el mismo valor. Entonces, digamos que está bien. Ahí está, 5251. Voy a hacer lo mismo para que se fijen bien en el proceso. Vengo, voy a buscar mi función. Como ya la tengo, ya la utilicé, me va a salir en las recientes. Selecciono la función promedio sí. La función promedio sí me pide un argumento, ¿verdad? Perdón, primero me pide un rango. Entonces, ¿en dónde tengo el rango? Lo tengo acá, en la columna del mes de febrero, hasta acá, hasta los 1757. ¿El criterio cuál es? Que los valores que les va a calcular el promedio sean mayores a 3500. Está, mayores a 3500. Veamos el previo. Ahí está, dice 4789 puntos y un montón de cosas más. Entonces le damos a aceptar y allí está ya el valor. Le doy el formato. Voy a agarrar de acá el formato, lo copio con la brochita y ahí tengo. ¿Sí? Repitamos nuevamente. Nos vamos a las funciones o selecciono la función promedio sí. Le damos a aceptar. Selecciono el rango. Selecciono el rango. En el criterio coloco que voy a nada más sacar el promedio de todos aquellos valores mayores a 3500. Allá tengo el previo y le doy a aceptar. Voy a copiar el formato y ahí está ya. Ahora sí, ya puedo arrastrar, ¿verdad? Para que se me muestre el resultado para cada mes. Y aquí pues vuelvo, ¿verdad? Al formato original que tenía.
¿Preguntas? No, ingeniero, todo bien. Todo bien. Vale. Guarden el archivo. Guarden el archivo porque aún nos falta algo más, pero no quiero hacerlo a la carrera para que quede bien claro. Entonces, guárdenlo y el día de mañana vamos a continuar con este mismo libro, trabajando para que terminemos de ver lo que son los hipervínculos, ¿sí? En la guía de la clase que está en el aula, hay un ejemplo de hipervínculos, pero vamos a trabajar con otro tipo de hipervínculo siempre utilizando esta misma hoja, ¿sí? Perdón, este mismo libro, para que ustedes vean las diferentes formas en cómo podemos trabajar los hipervínculos. Entonces, recapitulando, hemos visto, ¿verdad?, cómo se pueden ir aplicando fórmulas, pero obviamente haciéndoles un análisis previo, ¿verdad?, a la operación que se debe de colocar. Hemos visto también que cuando estamos calculando ciertos porcentajes o ciertas disminuciones, hay que tomar en cuenta que primero se debe colocar la celda con el valor mayor y luego hacer la reducción o el incremento de ese valor para que no nos salgan valores negativos o en un dado caso valores falsos, ¿verdad? Valores que no son los correctos. Utilizamos la función sumatoria para calcular los totales por mes. También utilizamos la función promedio simple, ¿verdad? Sin ninguna condición, para calcular también el promedio de las ventas por mes. Utilizamos la función max para obtener el valor mayor de las ventas mensuales. Utilizamos la función mínima para poder obtener el valor menor de cada mes según las ventas. Utilizamos la función contar, pero no como la función contar común y corriente, sino que la función contar tomando en cuenta una condición para igual, ¿verdad?, restringir o evaluar la característica que queríamos obtener de las ventas, que era que las ventas fueran mayores a 1000, solamente contar aquellas ventas que fueran mayores a 1000. Y esta es la condición que se estableció para la función contar sí, que fueran mayores a 1000. Y la función promedio también la utilizamos estableciendo una característica que se cumpliera esa característica para poder obtener el promedio, ¿verdad? No un promedio común y corriente, sino que ya un promedio condicionado mediante la función promedio sí. Entonces, allí ya hemos ido viendo, ¿verdad?, utilizando diferentes funciones, no las comunes y corrientes que tenemos, que son la suma, el promedio, que otras nos salen aquí como funciones así, las más conocidas, ¿verdad?, contar, máximo y mínimo. Entonces ya fuimos utilizando algunas otras funciones. El día de mañana pues vamos a utilizar otras más para que ustedes vayan conociendo algunas pues que les pueden ser de bastante utilidad en los diferentes operaciones que ustedes tengan que realizar en algún momento dado cuando estén utilizando Excel. Ok, llegamos entonces hasta acá. El día de mañana van a tener, se les va a activar otro ejercicio, ¿verdad? Para que vayan complementando ¿cómo se llama? La nota de laboratorio,
Ya las notas del parcial ya están subidas a plataforma, ya las pueden ustedes consultar allí en plataforma y recuerden que el día viernes tenemos el parcial, el segundo parcial, y ese es en base a esta unidad, en base a Excel. Entonces, si no entienden algo, por favor, pregúntenmelo, porque el examen es un caso. El examen es un caso. Ahí tienen, o sea, no es difícil, pero sí tienen que pensar un poquito qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces, qué tipo de operación van a hacer, si van a utilizar una fórmula, si van a establecer una fórmula o si van a utilizar funciones. Entonces, llegamos hasta acá. Y nos vemos el día de mañana siempre a la misma hora. Pasen feliz noche. Buenas noches, hasta mañana. Hasta Buenas noches, mañana. ingeniero. Hasta mañana.